Aquí empieza Radio Divergencia. Buenos días, mañanas y tardes a todos los que nos escuchan desde sus casas, trabajos o transportes públicos. Esperamos que se encuentren muy bien y acá desde Radio Divergencia les deseamos un feliz año nuevo. Esta vez vamos a empezar con una emisión sobre vacunación y esperemos que nos aclare todas las dudas que tenemos sobre este tema. Ahora bien, vamos a hablar con nuestros panelistas. Nuestro primer panelista del día es Brian. Hola Santiago, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y quería mandar un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Ahora sí, nuestra segunda panelista es Jessica Contreras. ¿Cómo estás esta tarde, Jessica? Muy bien, Santiago, muchas gracias. Muy feliz de estar en esta emisión. Un saludo a todas las personas que nos estén escuchando en este momento. Y ahora el tercer panelista, Gabriel Arturo Ramírez. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un saludo a todos nuestros panelistas y feliz de estar aquí en esta nueva misión. Ahora vamos a irnos a la primera sección de Radio Divergencia, que se llama Entre Líneas. Entre líneas. Bienvenidos a todos a Entre Líneas, la sesión que te mantiene al tanto de los titulares más pertinentes de esta semana y a los eventos coyunturales de nuestros tiempos. Ahora bien, vamos a comenzar a hablar con Brian Castellanos, que nos trae una noticia sobre la contracción del PIB colombiano. Cuéntanos, Brian, ¿de qué se trata esta noticia? La noticia que voy a contar hoy es de la caída del PIB del 6.8% que tuvo Colombia en el último año. Es una de las mayores caídas que ha tenido Colombia en su historia reciente, superando la caída que tuvo en 1999, la cual fue de menos 4.5%. Los mayores sectores afectados por la caída del PIB fue el de la construcción, que tuvo una caída de menos 27.7%, la explotación de minas y canteras de menos 15.7% y el comercio, que fue de 15.1%. Luego le sigue la de las áreas artísticas, que fue del 11.7%. Y en total, la parte importante de lo del PIB fue menos 5.9%, estos primeros sectores productivos como lo fue la construcción, la explotación de minas y el comercio. Muy interesante, Brian. O sea, estamos hablando de que la economía colombiana tuvo un retroceso bastante amplio durante el 2020. Quizás la época que más recordaremos, creo que nos va a marcar económicamente. ¿Y qué opiniones tendrían ustedes, panelistas? Jessica Contreras, dinos, ¿qué opinas sobre esta contracción que ha sufrido el país? Claro, es una reacción esperada a la crisis sanitaria que estábamos viendo sobre el COVID-19. Lo que no sabíamos era de cuánto. Y pues ahora que se estima que esta es una de las mayores caídas que ha tenido Colombia en toda su historia, podemos ver que ciertamente no estuvimos preparados para afrontar la pandemia y que los efectos no se van a hacer esperar. Muchas gracias. Ahora bien, vamos con la siguiente noticia que nos la va a contar Jessica. Se llama desconfinamiento. Jessica, ¿de qué se trata esta noticia? Pues Santiago, precisamente hablando del comercio como lo veníamos haciendo, hay una buena noticia para todo el comercio bogotano porque se están levantando las medidas restrictivas, tales como son el pico y cédula en esta ciudad. Esta es una medida que los comerciantes celebran, pues después de varias semanas de restricciones y de haber disminuido sus ventas, esperan que por fin puedan volver a estabilizar sus ingresos. Esta medida fue levantada el pasado 19 de febrero, ya considerando que la segunda ola de contagios por COVID-19 se está amenizando un poco. Juan Esteban Orrego, que es el director de FENALCO en Bogotá, aseguró que esta medida estaba afectando demasiado al comercio formal, pues ellos eran los que estaban acatando pues las medidas de revisar la cédula, de permitir el ingreso o no, mientras que el comercio informal estaba creciendo desmesuradamente porque ellos no seguían esta clase de medidas restrictivas. Así que esperemos que esto augure un mejor mañana para todos los comerciantes bogotanos. Claro, esperamos que todos los comerciantes de Bogotá puedan recuperarse, pero eso también puede tener efectos nocivos para la lucha contra la pandemia. ¿Y qué piensas, Arturo, sobre esta noticia? ¿Te parece algo bueno, algo regular o algo que tenemos que tener en cuenta para cuidarnos en los próximos meses? Arturo. Bueno, yo creo que ya era algo necesario, ¿no? La economía lo estaba pidiendo a gritos, el sector informal lo estaba pidiendo también a gritos porque ya la economía se estaba retrayendo mucho y mucha gente estaba teniendo problemas tanto de alimentación porque no tenían ingresos y sus familias estaban viendo muy afectadas y creo que el desconfinamiento ya era algo muy necesario y el confinamiento que hubo en todo el año pasado
contribuyó mucho para que no haya un repunte muy alto en los contagios. Entonces creo que es un momento muy oportuno para hacer este desconfinamiento y acertado porque ya la economía lo pedía y a su vez proteger la salud con las medidas y consejos que está dando el sector salud. Es muy claro lo que dices, Arturo. Toca tener cuidado, toca mirar qué va a pasar en el futuro. Ahora vamos con tu noticia, Arturo, la regulación de los venezolanos. ¿De qué trata esta noticia? ¿Qué es lo que nos traes aquí en Entre Líneas? Bueno, es que hace más o menos una semana el presidente Iván Duque anunció que le iba a dar la regulación de venezolanos, es decir, ya los iba a registrar, evitando así que hayan venezolanos de manera ilegal, como cierta medida, pero es que tiene muchas ventajas. Sin embargo, en sí la noticia es que va a regularizar a los venezolanos que estén de manera ilegal en Colombia y claramente es una noticia que ha generado mucha controversia. No, sí, claro. Vemos que varios sectores populistas posiblemente están tergiversando lo que dice el Estado sobre la regulación de los venezolanos. Muchos sectores, digamos, de izquierda y de derecha, están utilizando esta nueva tipo de regulación para decir que en las elecciones de 2022 se les van a robar con votos venezolanos. Eso tiene diferentes matices. Dinos, Brian, ¿tú qué matices les ves a esta, digamos, disputa de los dos centros y del centro y de la izquierda y de la derecha para utilizar la regulación venezolana a favor de las elecciones de 2022? ¿Qué piensas, Brian? Bueno, primero que todo, la noticia me parece muy acertada, ya que los venezolanos van a recibir pues la atención que se necesita al ser ciudadano de Colombia. Van a recibir todos los beneficios que conlleva con esto. Los matices que encuentro es que algunos partidos lo van a utilizar para beneficiarse en sus campañas de votación. Al decir que fueron los que abanderaron esta propuesta de la regularización de los venezolanos. Pero por otro lado, también algunas personas pueden opinar que esto puede contradecir y puede afectar la economía de las personas que están buscando un trabajo. Puede ser un mercado mucho más competitivo la entrada de estos nuevos venezolanos que van a entrar con todos los beneficios que conlleva el tener esa regularización. Claro, eso puede llegar a tener conflictos con las personas. De pronto van a comenzar a decir, nos van a robar los trabajos. Pero para que lo tengan en cuenta nuestros panelistas, hay muchos trabajos económicos que apuntan a que la entrada de migrantes a una economía no termina generando ningún efecto nocivo contra los trabajos de la economía. Así que es muy probable que nadie pierda los trabajos y se creen nuevos tipos de trabajos, porque esas personas no se van a quedar con un trabajo que ya existía. Se pueden crear muchos más trabajos, ya que nuevas personas son nuevas mentes, nuevos conocimientos, nuevas empresas. También tenemos que muchos de los trabajos que van a adoptar los venezolanos serán trabajos que los colombianos normalmente no asumen por los precios que realmente tenemos actualmente. Así que veamos cómo la teoría económica nos apoya a desmentir muchas naturalezas de esto. Entonces ahora sí vamos con la última noticia del día de hoy, que es la mía, y en la cual digo, los 6.400 muertos de Uribe. ¿Esta noticia de qué trata? Esta noticia de qué trata, pues es muy simple. Hace pocos días la Jurisdicción Especial para la Paz declara que los falsos positivos no fueron 2.400, sino fueron 6.400, casi 3 veces más de lo que se tenía propuesto por la Fiscalía, el órgano encargado de contar la cantidad de falsos positivos en nuestra nación. Eso tiene varias repercusiones, no solo en temas de que Colombia se desangró más de lo que pensamos, de que Colombia sufrió el desastre de una dictadura, por así decirlo. Por ejemplo, Pinochet mató a 2.300 personas en 20 años en la dictadura chilena. En cambio, Uribe, en solo 8 años, pues más o menos, como lo dice Human Rights Watch, mandó la orden y generó una matanza de 6.400 personas y posiblemente muchos contradictores, porque entendamos que esos falsos positivos podrían ser, sí, muchas personas pobres que fueron engañadas y después asesinadas y los vistieron de uniformes y con botas, muchas veces mal vestidos, diciendo que eran guerrilleros. Pero también se asume que es posible la existencia de personas que no hacían ningún bien para el Estado según las condiciones de Uribe o las condiciones de sus grandes militares, donde se decía de pronto que no estaban conformes con su Estado y podían mandar también a asesinarlos. Esto es una forma de cómo se demuestra en el mundo y gracias a Human Rights Watch y a la JEP
hemos demostrado en los últimos momentos y en los últimos meses que el gobierno Uribe, más que ser una democracia, se parecía a la peor dictadura que vivió Latinoamérica. Así que en este momento quisiera escuchar a los demás panelistas. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Qué opinan de lo que acabo de mencionar, de la nueva información que nos llega desde la JEP y de Human Rights Watch? Jessica o Brian Contreras, está abierto el micrófono para cualquiera. Bueno, pues yo diría que era una clase de secreto a voces. El hecho de que Uribe fuera, bueno, teniendo respeto pues por lo de que no se puede difamar así como tal. Es muy conocido que muchos consideran a Uribe como un asesino y no lo bajan de eso. Uribe, pues dentro de toda la polémica que resalta su figura porque algunos lo adoran y otros lo odian a muerte. No podemos negar que fue un mandatario que cometió muchísimos errores, que concentró mucho de su esfuerzo en el poderío militar. Y lo que podemos siempre deducir de una persona que concentra demasiado presupuesto, atención y planes de gobierno enfocados únicamente a los sectores militares es porque no piensa que la paz sea una opción viable. Así que estas personas que ahora aparecen como estadísticas tristemente, pues antes eran varias vidas, muchas personas, muchas familias que por tener un líder que no creía en la paz tuvieron que pagar el precio de ser ahora unos cadáveres y unas personas más en la lista de muertos de Uribe. Muchas gracias, Jessica. Y ahora damos fin a Entre Líneas, una de las secciones de Radio Divergencia. Y vamos a ir ahora a Voces Disidentes. Voces Disidentes. Bienvenidos a Voces Disidentes, un lugar del debate y la opinión. En el día de hoy vamos a tratar el tema de la vacunación y todo lo relacionado a ella. Vamos a hablar una pequeña introducción sobre el Plan Nacional de Vacunación, el cual consta de 2 fases. Y la primera fase está compuesta de 3 etapas. La etapa 1 van a vacunar a personas mayores de 80 años y los trabajadores de salud. La etapa 2 es personas de 60 a 79 años, trabajadores de la salud y segunda y tercera línea, y también van a estar los practicantes de los últimos semestres de medicina. En la etapa 3 va a ser la población de 16 a 59 años con comorbilidades. Estas son obesidad, etcétera, hipertensión. Y los profesores militares y guardia indígena. La fase 2, consta de las siguientes 2 etapas, que es la etapa 4, la cual va a ser la población carcelaria, bomberos, pilotos, socorristas. La etapa 5, entre 16 y 59 años, que ya sería el resto de la población. Bueno, vamos a empezar con el banco de preguntas y nuestra primera pregunta va a ser: ¿el proceso de vacunación puede llegar a tener éxito tal y como van las cosas? Y pues yo quisiera preguntarle a Arturo cuál es su opinión al respecto. Bueno, en principio, este proceso y este plan de vacunación que propuso el gobierno, en principio puede tener éxito. Vemos claramente que tiene mucha similitud frente a los otros países europeos que plantean un plan muy similar, y países, la demografía es muy similar también a la de Colombia, entonces podemos creer también que eso apunta a que puede tener un gran éxito. Sin embargo, los países europeos tienen mayor acceso a vacunas, mayor número de vacunas presentes, entonces la única manera que el gobierno puede tener éxito en el proceso de vacunación es si se adquieren suficientes vacunas para hacer coherente el sistema que propusieron y el plan de vacunación. Sin embargo, como ya hemos visto, las dosis que están llegando son muy pocas, y aunque se estima que en este año lleguen 40 millones de vacunas, ya que desde el año pasado se firmaron contratos con diferentes farmacéuticas para hacer llegar esa cantidad de dosis, creo que ha habido bastantes irregularidades, bastantes retrasos. Colombia empezó muy tarde. Creo que si se pone las pilas y si realmente se cumple el objetivo de que hayan 40 millones de vacunas, al menos al finalizar el año, se puede tener un gran éxito, y diferentes países que llevan un plan de vacunación similar nos lo han demostrado. Muchas gracias, Arturo. Y vamos a pasar con Jessica. Bueno, Brian, pues yo también tengo la expectativa de que el gobierno llegue a tener estos 40 millones de vacunas y que pueda distribuirlos eficientemente. Pero el problema es que
el proceso de vacunación se concibió con muchos problemas que no se solucionaron en esta etapa, la de planeación, y ahora nos pueden pasar factura. Así que empecemos, por ejemplo, diciendo que la propia Procuraduría colombiana le dijo al gobierno cuando estaba diseñando su plan de acción que tenía fallas que iban a hacer el proceso algo muy, muy complicado de llevar, en número 12. Y el gobierno, la verdad, no se puso las pilas con cada una de ellas. Por ejemplo, hablaban de que no se tenía muy claro cómo era que el proceso iba a ser comunicado. Es decir, sí, las personas sabían que había un plan de vacunación, pero muy pocas conocían cómo eran las etapas, cómo era la priorización, ellos dónde estaban. Y a pesar de que sí, el presidente tiene su programa en el que todas las tardes va a dar información, la verdad es que muy pocas personas llegan a verlo o entenderlo incluso. Y si uno va a hacer un sondeo con las personas del común, de a pie, incluso con población vulnerable, muchos de ellos no conocen nada acerca de cómo realizar este proceso de vacunación, en qué momento ellos van a realizarlo. Es decir, hay personas que se supone están en la primera etapa, pero ni siquiera saben que están en la primera etapa. Y pues otro problema con esto es que, ¿qué es lo que entendemos como éxito? Es decir, sí, éxito sería inmunizar 60-70% de la población, pero es que el problema que tenemos aquí es el tiempo. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar para que lleguemos al 60-70% de inmunización? Es decir, la economía ya está muy grave, está pidiendo a gritos que, por favor, este periodo que es de vacunación, que es un primer paso para la recuperación, se acabe en poco tiempo. Y según cómo vamos, con demoras en las llegadas, con pocos lotes o pequeños lotes, la verdad es que este proceso se puede extender mucho en el tiempo y ese es un factor muy valioso, que cada segundo que estemos aquí pensando en, bueno, llegaron pocas dosis, cuando van a llegar las siguientes, es tiempo que se está perdiendo para salvar vidas y para empezar a reactivar la economía. Y pues otro punto que quisiera tratar es que en Colombia va a ser muy complicado llegar a muchas regiones, no solo porque no hay vías de acceso, sino también porque hay muy poca conectividad. El gobierno lanzó su propuesta dando la información por vía internet, pero hay muchísimas personas que no tienen ni siquiera acceso a la vía de consultar por internet. Las zonas más rurales que están alejadas de las ciudades tienen muchos problemas para conocer cómo se va a llevar a cabo la vacunación. Entonces, este problema de comunicación me parece que va a obstaculizar mucho el éxito para que estas vacunas lleguen a toda la población. Y pues eso es algo que realmente no debería pasar, teniendo en cuenta que el gobierno tiene todo un departamento de comunicación que debería prever precisamente estas clases de complicaciones. Pero pues dejando de lado todos estos problemas que aún estamos a tiempo de poder solucionar, y si lo solucionamos, podríamos decir que Colombia tiene una buena posibilidad de llegar a tener éxito relativo en su vacunación. Muchísimas gracias, Jessica, por tu opinión. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué opinión tienen sobre estos movimientos antivacunas? ¿Qué opinan al respecto? El micrófono está abierto para el que quiera hablar. Bueno, yo en principio creo que los argumentos que utilizan estos grupos o movimientos antivacunas no son del todo sustentados. Gran parte de esos movimientos tratan sobre mitos que la misma ciencia ya no se ha encargado de desmentir, como los chistosos chips que hemos escuchado para controlarnos y para saber dónde estamos y para todas las cosas que ya desde nuestro propio celular podrían saber, que podrían modificar en nuestro ADN, pero pues recordemos que al ser una vacuna basada en ARN mensajero es una vacuna es una molécula muy inestable. Entonces, por eso, de hecho, por eso se tiene que guardar a menos 70 grados centígrados. Es una vacuna, es una molécula, el ARN mensajero, muy inestable, que apenas entra al organismo, simplemente engaña, por decir así, al sistema inmunológico con que el virus estaba en nuestro cuerpo y que él tenga una memoria sobre ese agente que evidentemente es el virus y pueda defenderse posteriormente. Entonces, luego de esos escasos horas, incluso días, pero muy pocos, esa molécula de ARN se destruye, la misma célula se encarga de destruirla. Entonces, no hay razones por las cuales esa molécula modifique el ADN de nuestras células. Y más aún,
hay bastantes teorías que a primera vista son entendibles, ¿no? Porque mucha gente tiene miedo a recibir una vacuna que fue en muy corto tiempo, que tienen otras tecnologías, entonces piensan que están experimentando y demás. Pero yo creo que el trabajo que debería hacer el gobierno para ah, tener y hacer más pedagogía frente a lo que conlleva la vacunación, como demostrar que a esos grupos y movimientos antivacunas que no es malo vacunarse, colectivamente es lo mejor que podríamos hacer. Y aunque tengan ciertos argumentos, los movimientos antivacunas creo que no son del todo válidos. Muchísimas gracias, Arturo. Y pues yo tengo mi opinión respecto a eso. Creo que de verdad se debe hacer una pedagogía social muy importante y también entender que estas personas son personas con posibilidades socioeconómicas muy bajas, personas que están muy alejadas de pronto de la educación formal o de educación de ideas que tengan basadas en los hechos científicos. Esto también depende de sus condiciones materiales. Ya vemos que, por ejemplo, en las tribus indígenas apenas llega el Internet. Estas tribus ven las páginas o las fake news y se creen muchas veces esta información. También hay que comprenderlos, o sea, también entiendo que no crean por lo que decía Arturo, que fue una vacuna relativamente que se realizó en muy poco, un periodo de tiempo muy corto, el cual fue de 10 meses, pero hay que tener también en cuenta que gracias a esto es gracias a que desde el 2012 y el 2013 llevan trabajando en estos experimentos por el SARS, que es una enfermedad que ya llevaba afectando desde hace mucho tiempo atrás, se pudieron dar cuenta que el coronavirus, que el SARS coronavirus 2 era efectivamente familiar del SARS, entonces pudieron avanzar muchísimo más rápido por ese ARN mensajero y los vectores virales que también se están trabajando y pues por las vacunas chinas que siempre se han trabajado, como son los de la polio, las hepatitis, las de hepatitis A, que es un virus que está debilitado. Entonces, creo que es hacer más pedagogía social respecto a las personas de los movimientos antivacunas y darles pues más confianza, darles prioridad y decir cómo de pronto funcionan los organismos y cómo funcionan lo que se están inyectando. Creo que es falta de información. Pues yo no sé, yo tengo una opinión un poco drástica que dice, pues eso no es tan fácil, hacer que la gente digamos, se integre con esa información de que la vacuna no es mala para ellos, que la vacuna no es ningún elemento nocivo, tiene una doble vía, y es que los seres humanos no aprenden de un día para otro y no asumen conocimientos. Así de simple. Nosotros tenemos sesgos muy grandes, un sesgo de confirmación, sesgos psicológicos que impiden que nuestro cerebro o que nuestra personalidad asuma responsabilidad de lo que nosotros hemos hecho. Así esas personas les enseñemos, les digamos, esta vacuna no les va a hacer daño, ellos van a tener en su mente y van a ser sesgadas y van a decir, no, no me interesa, no me interesa, no le pongo atención, o van a utilizar argumentos nocivos contra nosotros o contra las personas que intenten enseñarles cómo es este proceso y cómo es que resulta, porque la información, aunque se pueda difundir, tiene diferentes barreras que no hemos visto como humanidad desde hace años. El ser humano tiene sesgos y los sesgos nos van a ser nuestro talón de Aquiles como humanidad. Tenemos personas que no van a querer creer que la vacuna es, digamos, no es buena para la sociedad. Ellos van a asumir arduamente que no lo es. Y así existan las pruebas que existan, así exista la información y la pedagogía que exista, esas personas no van a cambiar de parecer. Y no es una población pequeña, es una amplia gama de población, porque todos sufrimos estos sesgos alguna vez en nuestras vidas. Todos tenemos conocimientos arduos, todos tenemos conocimientos que no queremos olvidar, todos queremos creer que, por ejemplo, para hacerlo más humanos, esa persona de allí es una buena persona conmigo, pero lo queremos creer y la realidad puede ser que esa persona ahí me maltrate, me destruya, me haga la vida añicos, pero yo lo quiero olvidar y sesgar porque quiero creer que la verdad y la vida es como yo la describo. Nosotros hemos creado en la última etapa de nuestra existencia verdades de bolsillo. Y por eso la pedagogía, la enseñanza, y que aunque los movimientos antivacunas no tengan ningún sustento científico, va a ser
que en el futuro vamos a tener que enfrentarnos a poblaciones de 35% de nuestra población o 40% que no se la va a querer aplicar, o menos personas, pero esas pocas personas van a ser discriminadas también, discriminadas por nosotros que nos quisimos aplicar la vacuna. Y si ellos se vuelven mayoría en algún momento, como lo son ahorita por las estadísticas, nosotros vamos a ser los discriminados por aplicarnos las vacunas. Vamos a tener problemas sociales y tenemos que solucionar esto de alguna forma. No sé cómo solucionarlo, posiblemente con leyes que hagan que las personas tiendan a vacunarse. Y no porque sea obligación, puede ser leyes de incentivos. Tenemos que crear un aura donde la gente quiera vacunarse, porque el solo hecho de ser pedagogía, el solo hecho de informar no es suficiente. El ser humano es un ser que no asume responsabilidades fácilmente. Es un ser que se niega a la verdad si esa verdad va en contra de lo que él siempre dijo. Y si va en contra de lo que siempre dijo, él va a asumir que es verdad. ¿Por qué? Porque es muy doloroso para cada persona asumir sus errores. Y puede ser un poco ilógico, puede ser un poco raro que yo les diga esto, pero la ciencia lo ha comprobado. Los seres humanos nos negamos a aceptar nuestros errores, nos negamos a aceptar que nos hemos equivocado, y eso va a ser el talón de Aquiles de acá de Colombia y el mundo entero. O sea, puede ser que el proceso de vacunación en Colombia se demora 3 años, como posiblemente lo estaba pretendiendo decir Jessica, cuando decía que se puede demorar muchos meses más. Y es que terminaremos así. Esos 3 años pueden alargarse a 5, 6 años si la gente no se vacuna, y puede que las vacunas dejen de funcionar en algún momento, porque las cepas del coronavirus o los cambios genéticos del coronavirus pueden invalidar algunas vacunas, porque estas vacunas están hechas en un momento estático y pueden llegar a funcionar para otras variables del virus o para otras cepas. Pero puede ser que en algún momento esa cepa no funcione. Así que creo que es momento de pensar no solo en pedagogía, sino en otros incentivos. No sé qué creerán ustedes. Ok, muchísimas gracias, Santiago. Muy valiosa tu opinión. Y sí, la verdad tienes fuertes puntos argumentativos que pues valían todo lo que estás diciendo y los sesgos que tenemos todos los humanos, y pues también esto nos ha permitido pues avanzar de la misma manera, pero asimismo atrasarnos en muchos procesos tecnológicos. Gracias. Podemos pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué se debe hacer para alcanzar la meta del 70% de vacunados? ¿Quién quiere tomar la palabra? Bueno, en principio yo creo que el punto que nos daba Santiago era muy importante, porque es una muy buena forma de hacer que las personas se vacunen, con incentivos, dándoles algún incentivo, no necesariamente económico, evidentemente, pero que sea desde la ley. Yo creo que eh, es muy cierto que solo con pedagogía no vamos a hacer que la gente se vacune. Entonces, lo único que podemos hacer es incentivarlos a hacerlo, pero no con palabras, desde la ley, desde qué beneficios tienen. Pero va a ser algo complicado y creo que va a ser un reto que conlleva no solo a nosotros como ciudadanos, sino en sí al gobierno. Muchísimas gracias, Arturo. ¿Alguien más quiere hablar? Jessica. Bueno, pues para alcanzar el 60-70% de la población, yo diría que primero que nada tenemos que rediseñar el proyecto comunicativo que tiene el gobierno con respecto a la vacunación. Yo creo firmemente que la comunicación es vital para todo proceso, para toda organización, para todo lo que hacemos en la vida. Y la verdad es que cuando hablamos de esta vacunación, era para que hubiese muchísima información oficial, por supuesto, que hubiese diferentes maneras de difundirla, diferentes formatos, lenguajes, y que se distribuyeran de diferentes formas para toda la población. Cuando lo que vemos ahorita es que si nos limitamos únicamente al programa del presidente, en el que, bueno, él nos va a contar cifras, nos va a decir quién sigue a continuación y demás, no vamos a llegar a ningún lado porque por alguna razón él insiste en que este es el mejor medio para llegar a toda la población, pero no es así porque hay muchísimas personas que ya le perdieron la credibilidad al presidente y no van a ver ese programa, van a preferir 1000 veces ver cualquier otra cosa antes que ver al presidente Iván Duque hablando por media hora, una hora frente a una pantalla de televisor. Así que yo le apostaría a la comunicación en redes, pues para los centros urbanos, para todas las partes del país que están conectadas,
Si uno ve el Ministerio de Educación, las informaciones oficiales sobre el proceso de vacunación llegan escasamente a 70 me gustas, a 40 compartidas, y es la cuenta oficial del ministerio. Entonces, estoy segura de que si ellos reformulan el proceso de comunicación digital, pues para los centros que tienen acceso al Internet, y también brindan otras alternativas para el resto del país que no está conectado, que es muchísima población en Colombia, podríamos llegar a que hubiese más información al respecto, que hubiese más facilidad para ciertas personas de averiguar, ok, cuándo tengo que ir a vacunarme, en dónde tengo que ir a vacunarme, qué es precisamente este proceso de vacunación, porque pues habrá muchas personas que también tienen muchas dudas al respecto. Y pues esto no es la solución definitiva para alcanzar el 60-70%, pero sí es un buen primer paso repensar esta parte que creo que descuidaron al momento de diseñar el plan de vacunación desde el gobierno. Muchísimas gracias, Jessica. ¿Alguna otra opinión? No, sí. Santiago. Podría ser bastante dura y es que, como lo dice Jessica, los planes de vacunación tienen que transmitirse a la población y no solo transmitirse, sino también el luchar contra la desinformación que puede estar creando posibles antivacunas en este momento, ya que una persona que tenga tendencias a creer en cosas que pueden llegar a ser nocivas contra ellos, como creer que una especie de élite intenta dominarlos, eso lo puede creer mucha gente y muchas personas tienen esa tendencia. Al principio posiblemente no tengan no crean en eso o simplemente digan no creemos en nada, pero desde que les llegue información que les confirme su sospecha sobre que alguien los está observando, sobre que alguien los está dominando, puede llegar a crear una multiplicación de la enfermedad que yo llamaría psicológica de conspiración. Y la antivacuna es también una enfermedad conspirativa, una enfermedad que se esparce por el internet más rápido que el propio coronavirus. Entonces tenemos que luchar contra esa desinformación. A mí me gusta un ejemplo de Noruega, más o menos. Su ministra de Comunicación transgénero hace una cosa bastante divertida y es utilizar memes para hacer que los bulos o las fake news sean desmentidos. Y es importante luchar contra los bulos en Colombia, contra la desinformación, porque eso mismo puede hacer que ese proceso de vacunación fracase. Porque no solo pasa porque a la gente no se quiera vacunar, también se pasa porque existan noticias como están rindiendo las vacunas con 50% agua y 50% vacuna. Eso puede hacer que la gente de asuste y no se aplique nada, aunque sea completamente mentira. Tenemos que luchar contra esa desinformación. ¿Y cómo luchamos contra esa desinformación? Ya les di el ejemplo, Noruega, ese país maravilloso de allá, utiliza memes para hacer que la gente se ría de las noticias y con la risa se destruye la desinformación. No tenemos que bloquear a nadie, no tenemos que hacer que la noticia desaparezca de internet. Podemos hacer que la gente entienda que está mal y que esa noticia es incorrecta y que parece más un chiste mal contado que una realidad que se está convirtiendo en muchas naciones. Así que no queremos llegar a momentos como los Estados Unidos que vivió el 6 de enero, cuando se invadió su Capitolio. Ahora vamos acá en Colombia a vivir cuando van a invadir que los locales donde están las vacunas, van a comenzar a saquearlo para decir, no, estas vacunas son falsas. ¿Qué vamos a terminar haciendo si no luchamos contra la desinformación, si no luchamos contra las mentiras, si no evitamos que los próximos antivacunas existan? ¿Y cómo se evita? Haciendo que la desinformación no les llegue. No podemos permitir que los antivacunas sobrepasen el 30% de nuestra población. ¿Por qué? Porque podemos terminar sin una buena vacunación, sin protección contra el coronavirus, sin la protección de rebaño, como se puede llamar por la OMS, sin esa protección masiva y comunal. Sin eso podemos terminar una economía peor y a un largo plazo comenzar a tener una nueva cepa de coronavirus que destruya y que te haga peores cosas que las cepas que tenemos actualmente. Así que, pues, digo, la propuesta sería cambiar la forma en cómo nos comunicamos, hacer y revolucionarla, decir a la gente, mire, esto es un chiste mal contado, hacerle entender que es mentira. Y si no hacemos eso, es posible que no logremos el 70% aunque lleguen todas las vacunas este año, que no es probable, claramente. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Muchísimas gracias, Santiago. Y en conclusión sería que combinamos estos incentivos con la mejora de la comunicación, con la eliminación de estas fábricas de crear conspiraciones, con el interés mediático que se debe poner por parte de los ministerios, como lo hace la ministra de Comunicación en Noruega, perdón. Y ya pasamos a la siguiente pregunta.
¿Qué población se debe priorizar primero? Hay un caso muy específico que es el de Indonesia y el cual Gabriel Arturo nos va a hablar. Bueno, en principio es que Indonesia prácticamente invirtió y el plan de vacunación. Decidió primero vacunar a la gente o sea, con mucho sentido y con argumentos que plantea el mismo gobierno de vacunar primero a la población con más interacciones sociales, la que sale de sus casas, la que le llega a los adultos mayores, a sus hogares y a la que a la final transporta el virus, la que puede hacer llegar a a un montón de población. Creo que los adultos mayores son los que menos se movilizan y pues bueno, el sistema que propuso Indonesia no solo es basado en una subjetividad o en una moral, sino que de hecho varios estudios nos lo sustentan. De hecho, yo quisiera comentar y aprovecho para ya manifestar mi opinión. En un artículo de Science que abordaba la vacunación en pandemias anteriores indicaba que el brote de 1957, el de la gripe asiática, era muy similar al COVID-19, ya que afectaba principalmente a los ancianos. Entonces tenía más o menos los mismos efectos que trae el COVID-19, no tanto a nivel genético, pero sí a nivel social. Entonces, bueno, específicamente este estudio indicó que la distribución óptima de la vacuna para ese brote fue dar prioridad a los primeros escolares y adultos de 30 a 45 años. Esto con el fin de disminuir el número de muertes. Pero bueno, eso solo palabras. ¿Qué sustenta esto? Entonces, un estudio realizado dirigido por un español que dicta en una universidad de los Emiratos Árabes, hizo un estudio que últimamente se ha difundido muchísimo y pues planteo comentárselos. Entonces, ellos evaluaron diferentes escenarios, simularon diferentes escenarios, uno en donde había escasez de vacunas y otro en donde había un número muy grande de ellas. Uno en donde se vacunaba primero a la población anciana, a los mayores de 65 años, y otro en donde se vacunaban primero a las personas, a los escolares y a las personas adultas, es decir, los de más o menos de 20 a 59 años. En la mayoría de estos numerosos escenarios simulados se predice matemáticamente, porque fue un modelo matemático lo que hicieron, que de acuerdo a los hechos, como nos lo muestran los datos y las estadísticas, que hay una reducción significativa de las muertes si los grupos de población con más interacciones se vacunan primero. Y que si se vacunan primero a los de menores interacciones, es decir, a las personas mayores, según esos modelos matemáticos, en su mayoría personas, evidentemente de 70 años, conduce a un mayor número de muertes. Si es que hay mayor circulación del virus, si no se controla primero la cadena de contagios. Es decir, la cadena de contagios normalmente está en las personas que están circulando siempre. Por ejemplo, les doy un caso cotidiano incluso aquí en Colombia. Mi familia, yo vivo aquí con mi mamá, mi papá, y pues en realidad ellos son los que más salen. Yo a veces siempre también normalmente salía, y mi abuelita, que está en otra casa, cerca de acá, ella nunca sale. Y ella a las únicas cosas que sale es simplemente para bienes muy necesarios, y en la mayoría de cosas por ya su avanzada edad, por ser una persona de mayor edad, hay gente que le ayuda en sus labores de abastecimiento. Entonces ella finalmente casi nunca sale. Los que todos los días, o la gran mayoría de días salen, son mis padres, que son adultos eh, entre 16 y 59 años, siempre están circulando. Entonces, si vacunamos primero, como hicieron la mayoría de países, a la población vulnerable, que no significa que sea malo, simplemente que no es lo más eficiente. Si vacunamos primero a esa población, lo que hacemos es protegerlos directamente, pero nos vamos a tardar más porque van a seguir habiendo muertes. Entonces, estos estudios también obviamente pueden variar de acuerdo a la población de cada país. Entonces, en Indonesia, la población les voy a decir la población de Colombia. La mayor población está entre los 15 y los 64 años. Hay un 68% de esa población. Y luego, la segunda más grande población es entre los 0 y 14 años. Y la menor población es son los mayores de 65 años, que es el 9.1%. Entonces, estamos vacunando al grupo que menos sale y al de menor cantidad. Entonces, es a la luz de los hechos, ineficiente, y a la luz del modelo matemático que propuso el estudio también, que no es óptimo. Entonces, aunque se proteja a esa gente que es vulnerable al virus, no es coherente, de acuerdo a los estudios,
vacunar a esa población. Toca detener la cadena de contagios, romperla, evitar que el virus siga circulando en la población que más sale. Muchísimas gracias, Arturo. ¿Alguna opinión diferente? Santiago, por favor. Gracias. Yo quisiera preguntarle a Arturo, ¿ese estudio evalúa el caso más óptimo dentro de las personas, digamos, dentro de cuando hay poquitas vacunas? Digamos, o sea, cuando hay poquitas vacunas, el caso más óptimo es vacunar a los primeros, o sea, a la población que más transita, o es cuando hay suficientes vacunas para todos. No, los escenarios que mostraron mayor efectividad fue cuando hay escasez de vacuna y también cuando hay un número grande de ellas, porque como la población es mayoritariamente adulta, es decir, de 15 a 64 años, eh, es, es mejor. Entonces, pues ya si quisieran revisar las cifras de ese estudio, pues lo podría pasar, pero sí, en esos dos escenarios fue mejor vacunar a esa población. Ujú. No, yo sí quisiera hacer unas advertencias para el público y es, normalmente los estudios científicos de las ciencias naturales tienen que ser revisados por pares y yo quisiera saber si ese estudio tiene alguna revisión por pares o es el único estudio que habla sobre eso, porque eso puede tener varias dificultades, ya que los modelos matemáticos cuando hablan de sociedades tienden a fallar. Y ya lo hemos visto con economía. En economía casi todos los modelos matemáticos fallan. Entonces, la pregunta es, ¿ese modelo matemático está revisado por pares, tiene una comprobación científica ardua o solo es un modelo que hizo un científico que está de acuerdo con las posturas de ese país? Porque eso también puede ser una postura política y terminar siendo un modelo creado a partir de ideologías políticas, que es muy peligroso. Porque si vemos actualmente, vacunar a toda la población, primero a las que más transita, es bastante grande. En Colombia, la que más transita puede rondar entre 20 millones a 25 millones. ¿Cuándo alcanzamos a vacunar todas esas personas con 50.000 dosis? En cambio, vacunar a las personas de población vieja que pueden circular aproximadamente, diría 6 millones a 10 millones de personas, es mucho más fácil. Así que yo quisiera saber si ese modelo o ese, digamos, paper tiene algún sustento, digamos, científico, más allá de solo ser de un profesor reputado de la universidad, de una universidad de Arabia Saudita o de los Emiratos Árabes, se me olvidó qué fue, de cuál universidades eran, pero quisiera saber si tiene una revisión por pares ardua, porque podemos estar desinformando a la gente. No, de hecho, él hace distintas aclaraciones. Él manifiesta que 4 estudios anteriores habían evaluado estas cosas, pero obviamente como en cada modelo matemático se tiene que eh, tener en cuenta que puede haber variables constantes. Entonces, eso es un error que puede haber para aplicarlo a la vida real. Entonces, evidentemente, él sí manifiesta que hay, no sé cómo decirlo, errores que pueden haber como factores que se omiten, factores que se omiten como, bueno, en este momento no sabría decirlo muy bien. El estudio no ha sido revisado por pares, pero no fue un estudio, vale aclarar, por una persona o un científico de una universidad que quiso hacer ese estudio no sé, por una ideología política o algo así, ¿no? Aunque no se haya revisado por pares, el estudio ha sido apoyado por distintos científicos. Y evidentemente el plan que él propone, bueno, que él propone no, que él dice, yo hice un modelo matemático y me lanzó estos resultados. O sea, él no dice debería hacer más esto o debería hacer más lo otro. Él dice, yo hice un estudio con mi equipo y en la universidad de los Emiratos Árabes y salió esto. Entonces, podría ser la mejor forma, de acuerdo a los escenarios ya preliminares, pero que sea revisado por pares, no, evidentemente no ha sido revisado por pares y está en este proceso, pero, pero sí tiene un sustento que no es solo es esto por este modelo matemático, no, sino es esto porque también lo demuestran los hechos, pero evidentemente no es algo que se debería tener en cuenta para el sector salud, que el sector salud diga, de acuerdo a este estudio vamos a hacer esto, no, pero es algo para informarnos. Es bastante interesante entonces el estudio. Tenemos que seguir informándonos, pero por el momento creo que lo más recomendable es seguir las opiniones de la mayoría cantidad de científicos que todavía no han asumido esta postura para que lo tengamos en cuenta. Entonces,
eso es la mejor recomendación que podemos hacer ahora. Tengamos en cuenta que las ciencias no son completamente estáticas en su conocimiento y esto puede cambiar de un día para otro. Puede ser que ese estudio tenga la razón y que muchos otros científicos lo comiencen a apoyar entendiendo todas las cuestiones matemáticas. Así que para que lo tengamos en cuenta, pues yo quisiera referir a los que nos oyen que estemos pendientes de eso, pero no creamos que la forma en cómo nos están vacunando es una forma mala, porque este estudio lo dice, porque este estudio puede decir que es mejor vacunar primero a los jóvenes. Entonces es mejor ser un poco escéptico siempre frente a cualquier cantidad de estudios que no tengan todavía revisión por pares o que no estén culminando su trámite, ya que puede poner en peligro a la sociedad y no le estemos exigiendo a nuestros políticos implementarlos a la ciega porque pensamos que es la mejor forma, pero entendamos que la ciencia es lenta en algunos casos. Y si jugamos a ser, digamos, adivinos y pensar que ese estudio puede llegar a tener completamente la razón, pues podemos perder miles de vidas si es errado. Y por el momento los estudios que más apoyan a los procesos de vacunación actuales son los que están respaldando estos planes de vacunación, para que lo tengamos en cuenta. Ya sería toda mi intervención. Muchísimas gracias Arturo y Santiago por su valiosa opinión. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Creen que se está priorizando las ganancias de las farmacéuticas sobre las vidas? Y pues aquí yo tengo una posición que me gustaría explicar a continuación. La industria farmacéutica está especializada en adquirir fondos para seguir investigando y mejorando sus capacidades para tratar diferentes enfermedades y diferentes virus y así generar pues medicamentos, ¿no? Entonces las farmacéuticas necesitan estas inversiones. Por ejemplo, las farmacéuticas el año pasado, al terminar el 2019-2020, tuvieron un beneficio de más de 190.000 millones de dólares, que fue su valor de mercado. Novavax llegó a dispararse en un 1000% al inicio de la pandemia. También me gustaría aclarar que las farmacéuticas pues sí buscan el ánimo de lucro. Las farmacéuticas no pueden, es una inversión, muchas farmacéuticas son privadas, no son públicas, entonces siempre están buscando esta idea de lucro. Una postura a favor y en contra que pudiéramos representar es que a favor de la inversión en estas farmacéuticas es que se puede frenar las pérdidas humanas, reducir la presión del sistema de salud al ya controlar mejor la situación y no estar tantas personas dentro de las UCIs, y también un mejoramiento y reactivación económica mucho más rápido. En contra, el enriquecimiento de estas farmacéuticas. Durante muchos años se ha tenido a estas farmacéuticas como ese enemigo, como en el ojo del huracán por todas esas políticas de enriquecerse a costa de las enfermedades de otros individuos, a enriquecerse gracias a sus medicamentos de enfermedades que son patentadas, de las únicas que se pueden ser patentadas por su industria. Para generar como este desequilibrio, a través de la Organización Mundial de la Salud, que es un fondo público-privado, se ha hecho la alianza COVAX, que compite con los grandes países, los cuales dieron la primera inversión a estas farmacéuticas. Lo que COVAX busca es mejorar la igualdad entre estos países con menos recursos. Casi son todos los países del sur del mundo los que tienen los menos recursos económicos. Muchos economistas han dicho que esto es favorable porque no pueden permitir que las economías de donde sacan las grandes empresas, estas manufactureras, estos países que son manufactureros, que son de materias primas, de commodities, no pueden permitirse estancarse económicamente, porque eso también los afectaría a las grandes potencias, porque son pues como sus portadores, como sus compañeros de negociación de mercados. Y sin duda, si no se llega por medio de buscar quitar la desigualdad por medio de este contrato COVAX, lo que pasaría es que países del sur de todo el mundo generarían pérdidas económicas muy grandes. Al sur del planeta se perderían muchísimos trabajos
donde la pandemia durara más, donde no se pudieran controlar los virus por falta de la vacunación. Entonces, tengo el ejemplo de, por ejemplo, la Unión Europea, de las grandes potencias como son Estados Unidos y China, las cuales hicieron la primera inversión en estas farmacéuticas. ¿Y esto qué les daba? La prioridad de poder comprar, es una especie de futuros, no delivery, que los futuros son comprar a un precio ya establecido gracias a esa inversión, lo que les permitía comprar de primeras antes que otros países, pero al ser no delivery, las farmacéuticas no están obligadas a cumplirlo. Y por ejemplo, entre AstraZeneca, Pfizer y Moderna, las cuales serían 5.300 millones de dosis para el 2021, que sería un tercio de la población mundial. Esa mitad ya fue comprada, ese tercio ya fue comprado por las grandes potencias, ya tienen una ventaja a nivel de otros países latinoamericanos y con desigualdades muy marcadas, con pobrezas, con países con PIBs muy bajos, con rentas per cápita también en deficiencia. Ya creo que ese es un punto. ¿Alguien tiene un punto a favor, en contra? Que tome el micrófono, por favor. Santiago, por favor. Gracias. Bueno, aquí tengo pues una opinión bastante interesante. ¿Las farmacéuticas priorizan las ganancias? Pues claro que sí, ellos son una empresa que buscan dinero. Eso es obvio. Pero las vidas, ¿les importa? Pues no creo mucho. ¿A qué les va a importar las vidas de las demás personas si lo único que buscan es el dinero? Es solo que no les va a importar por razones irracionales, porque si usted fuera racional completamente entendería que sin personas no puede vender vacunas y sin personas no puede vender nada. Pero segundo, no creería tanto que estén asumiendo ganancias muy arduas, ya que producir vacunas no es un proceso fácil ni barato. Hacer el proceso de crear las vacunas tampoco es fácil ni barato. Es posible que lo que estén creando es intentar generar que sus beneficios por lo menos sean cero, porque si las vuelven patente libre, llegarían a tener beneficios negativos, que sería muy perjudicial para muchas farmacéuticas y que harían que la bolsa de valores cayeran estrepitosamente de sus mayores rankings, lo que no quisieran los países que tienen esas farmacéuticas, ya que esas grandes empresas tienen enormes cantidades de trabajadores, ingresos, digamos, de poder político y económico dentro de sus propios países. Y claramente no van a dejar que sus empresas, que muchas veces son monopolios a nivel mundial, como lo es Pfizer, que ha monopolizado, digamos, el mercado de las pastillas estas para, digamos, generar erecciones en hombres. Entonces es como bastante preocupante, porque estamos hablando de empresas poderosas, empresas monopólicas y países que le van a servir a las farmacéuticas, porque simplemente uno no va a querer que una empresa de estas en medio de una crisis económica caiga estrepitosamente, porque eso podría generar un efecto dominó. Si las farmacéuticas, que son las que se tienen que beneficiar en este momento, no están bien económicamente, podríamos hablar de que el sistema financiero haría que el resto de la economía, digamos, del sistema financiero caiga, por así decirlo, porque si ellas no pueden, ¿cómo van a poder las otras resistir si el virus no se va a contener y las farmacéuticas van a perder un montón de dinero y van a ser difícil la producción de vacunas? Eso podría ser el primer instante, tener que pensar más allá que solo las farmacéuticas se van a enriquecer. No, la vacunación no es fácil para enriquecer a ninguna empresa. Muchas veces es arriesgar un montón de dinero por ningún resultado, y ese es el principal problema. Lo que sí tenemos de segunda opción es, preferimos perder que unas empresas farmacéuticas caigan en quiebra a que mueran millones de vidas en el planeta. Eso sería como un tema más moral, un tema de moral económica, que quisiera comenzar a debatir, que es como tenemos que hacer y obligar a las farmacéuticas a decirles que revelen sus patentes. Y pues si van a quebrarse, pues que los estados los rescaten, como han rescatado bancos en anteriores historias. Pero no tengan miedo de hacer que sus patentes queden libres a mi nivel mundial, porque si no podemos perder vidas, demasiadas vidas que nunca jamás se van a recuperar. Así que sería estar entre la espada de perder grandes industrias como las farmacéuticas o la pared de perder grandes vidas como la de cualquier joven que llegue a ser el próximo Albert Einstein o Keynes, por así decirlo. Así que no podemos perder la situación de que vamos a arriesgar las vidas de millones de personas
solo porque no queremos hacer que otras empresas quiebren. Así que, no sé, ¿qué pensarían ustedes? Creo que Jessica quería hablar. Pues es un planteamiento complicado precisamente porque por una parte tenemos la dinámica del mundo en la que nada es gratis. Realmente no podríamos esperar a que una empresa que ha hecho fuerte inversión, que tiene tantos empleados bajo sus órdenes, simplemente eh, regale, por así decirlo, lo que es por ahora su mayor fuente de ingresos. Pero pues también como humanos es muy duro pensar que vamos a perder a tantas personas que gracias a que solamente esas farmacéuticas tienen pues todas las fórmulas de investigación y no se va a poder llegar a todo el mundo a tiempo. Pero entonces lo que iba a decir antes era que esto me recuerda mucho a que decían que la gran, ¿cómo decirlo? Como que la cosa que tiene más valor ahora es el conocimiento. Creo que algunas personas le dicen la economía del conocimiento. Y porque estas empresas lograron crecer tanto económicamente como es que lograron que muchos gobiernos les dieran fuertes inversiones a pesar de que era una investigación que seguía en desarrollo y que además se desarrollaba de una forma en la que no se sabía si iba a ser completamente, o sea, que no se iba a desarrollar bien o mal, es decir, si sus resultados iban a dar frutos o no. Pues es porque nos duela o no, son esas personas las que tienen el talento humano necesario para investigar en la ciencia. Son esas farmacéuticas las que tienen personas que se han dedicado toda su vida a estudiar biología, a estudiar química, a estudiar todos estos saberes que lamentablemente, por ejemplo, en Sudamérica no tenemos mucha competencia. De pronto, para un futuro, quizás la solución sería invertir fuertemente en educación, de pronto procurar que no sé en cuántos años desde Sudamérica, por ejemplo, surgiera alguna alianza para que aquí surgiera un laboratorio, para que aquí surgieran las investigaciones, para que aquí tuviéramos parte de ese conocimiento que es tan valioso como lo hemos visto con esta situación de las farmacéuticas. Pero pues por ahora, como no se hizo esta proyección a futuro de que el conocimiento podría realmente ser tan valioso desde antes, creo que simplemente tenemos que aceptar las reglas como las tenemos por ahora, porque aunque sea lento, al menos ahora están llegando las vacunas y es que no podemos cambiar todo el sistema de un día para otro. Entonces, pues lamentablemente tendremos que resignarnos, entre comillas, por ahora. Y de pronto lo que nos puede servir es como para aprender y pensar más allá, de pronto que los países tomaran más conciencia de que el conocimiento y sobre todo el conocimiento científico es algo que va a tener mucho valor para un futuro, incluso para una posible futura pandemia que parece que se avecina con rapidez. Muchísimas gracias, Jessica. Y ya vamos a cambiar a la siguiente sección, que es intelecto cambiante, y terminamos con nuestra sección voces disidentes. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a ir a Intelecto Cambiante. Los invitamos a siempre estar atentos a todos los contenidos que nuestros panelistas nos traen, todas las grabaciones de Radio Divergencia. Intelecto cambiante. Bueno, pues bienvenidos a Intelecto Cambiante, un espacio donde nuestros panelistas presentan sus recomendados para que ustedes, nuestros espectadores, puedan ampliar su perspectiva frente al mundo con la información interesante que nos compartirán. Para empezar, me gustaría darle la palabra a Brian Castellanos. Dime qué nos tienes para hoy. Gracias, Jessica. Pues la recomendación que tengo para el día de hoy es la serie Cosmos, la cual está en Disney Plus, en la plataforma, y de verdad, o sea, les aseguro que vale la pena pagar la suscripción por ver Cosmos. Cosmos es una serie presentada por el astrofísico Neil deGrasse Tyson, es una eminencia en su área y es fantástica, o sea, tiene 2 temporadas ya que están en vivo y la primera temporada, o sea, la primera idea de Cosmos se dio gracias a Carl Sagan en 1980, con la primera idea de Cosmos. Y en 2014 empezó Cosmos con Neil y ahorita en 2020 sacaron la segunda temporada. Y de verdad habla sobre la construcción de los sistemas, habla desde el Big Bang, habla de la historia de la humanidad, desde la prehistoria,
desde la formación de las rocas, lo que importa, la historia de la física, de los grandes investigadores físicos, geólogos, biólogos, o sea, es fascinante. Además de que la serie tiene este contraste de que Neil se pone dentro de una base y viaja con nosotros y nos va exponiendo las cosas. Y cuando van a hacer como una regresión o una idea al pasado, lo hacen en forma de animación. Entonces me parece genial. Gracias. Bueno, entonces ya saben a contratar Disney Plus nomás para ver Cosmos. Ahora vamos con Gabriel Arturo, que también nos tiene otra recomendación muy interesante para esta sesión. Bueno, yo les recomiendo un canal que se llama El Robot de Platón. Lo dirige Aldo y es un canal de divulgación científica muy interesante porque no solo toca temas de científicos, sino también de la actualidad. Hace resúmenes de la situación del COVID, obviamente también informa sobre biología, química, astronomía, más que todo también le gusta mucho. Y aparte que tiene canales secundarios donde también toma temas muy interesantes. Más que todo es El Robot de Platón, es muy interesante, se lo recomiendo. Y bueno, lo dirige Aldo Bartra, es un divulgador científico. Y bueno, más que todo lo que les decía, El Robot de Platón se dedica a enseñar y a divulgar ciencia de una manera amena y divertida. Claro, lo cual es una información muy valiosa, como hablábamos, para combatir la desinformación, por ejemplo. Y YouTube es un lugar muy accesible para toda la población. Ahora vamos con Santiago López, que nos tiene otra recomendación un tanto diferente de las anteriores. Yo les vengo a recomendar un libro que se llama El viaje del amor. En este libro se cuenta la historia más que todo neurocientífica de cómo llegamos a tener amor o cómo los seres humanos nos llegamos a enamorar. Cómo es que ese proceso se puede compartir de algo interno a algo externo. Si es que realmente existe el amor a partir de lo que nosotros somos como personas o el amor existe a partir de nuestro entorno. ¿Cómo es que nosotros los seres humanos nos enamoramos? Si es porque nuestro entorno nos ha dicho que tenemos que enamorarnos de cierto tipo de personas o si es porque nosotros estamos escritos de internamente para enamorarnos de ciertos tipos de personas en cualquier lado. Es un libro bastante interesante que nos va a contar una historia fascinante de cómo viajamos al amor, cómo el ser humano viaja hacia el encuentro con uno de nuestros sentimientos más fuertes, de los que más dominan y de los que más hacen tomar decisiones a veces absurdas y que parecen irracionales. Para los que les guste mucho la economía conductual, también les va a servir para entender por qué el ser humano no es tan racional como lo dicen muchos economistas o posiblemente algunas teorías biológicas, pero sí es un ser de pasiones, un ser de emociones, un ser no tan lógico, más un ser racional, un ser que vive la vida de una forma diferente. Y entonces vamos a ver qué tal cada uno pueda descubrir por qué es que aman o por qué llegan a amar. Una recomendación súper interesante para un problema que es tan amplio como tan existencial como qué es el amor. ¿Verdad? Muchas gracias por tu recomendación, Santiago. Y pues finalmente yo cierro la tanda hablando también de un canal de YouTube que me parece maravilloso para compartir conocimientos. En esta vez les voy a hablar sobre Un Mundo Inmenso. Es un canal latinoamericano que ha crecido mucho estos últimos meses y que les invito a consultar. Trata sobre geografía, pero no geografía del tipo vamos a ver un mapa sobre el papel, sino que habla de lo que realmente deberíamos considerar con esta área de estudio. Cómo es que el entorno en que vivimos nos afecta, cómo es que hay países en medio del océano, cómo es que hay países de una sola persona. Todas estas curiosidades, todas esas historias que nos llevan no solo a pensar en nuestro entorno, sino también en nosotros mismos. Siempre habrán muchos datos curiosos, siempre habrán muchas historias bastante interesantes que nos ayudarán a ampliar un poco más su visión sobre el mundo, precisamente como lo dice el título. Y no siendo más, hasta aquí llega esta sección que se llama Intelecto Cambiante. Bueno, muchas gracias por haber escuchado Radio Divergencia y nuestra última sección que está lleno de contenidos maravillosos para que en tu casa disfrutes, leas y compartas con tus familiares. Espero que nos sigas en la siguiente emisión de Radio Divergencia. Estos próximos meses y semanas estaremos lanzándolo. Chao y hasta pronto. Esto fue Radio Divergencia.